El nacimiento de la iglesia, Hechos capítulo 2, Pentecostés. Esta es una de las fiestas de los judíos, por si acaso. Hechos capítulo 2, entonces, del 1 al 13 vamos a dar este estudio hoy día porque tiene muchos versículos, tiene 47 versículos, perdón, 47, ¿no? 47 versículos, sí. Y el pastor Víctor va a pasar la segunda clase de Hechos del 14 al 47. Entonces vamos a dar lectura, los primeros versículos, para que podamos entenderlo, vamos a leer y después lo vamos a ir desglosando uno por uno los versículos, qué significa y qué es lo que se celebró ese día. Bien, vamos a leer entonces, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas, mírame eso, las maravillas de Dios, y estaban atónitos, todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Escuchan bien, hermano? Sí, pastor, lo escuchamos bien. Ya, gracias. La venida del Espíritu Santo. Acuérdense que era la promesa del Padre, estaban todos unánimes juntos en el aposento alto. Los 120 fieles estaban esperando la promesa que Jesús le había encomendado, que esperaran la promesa del Padre. Dice así, fecha mayo-junio del año 30 después de Cristo, Pentecostés, o fiesta de las semanas, así se llamaba. Era una de las celebraciones religiosas instituidas por Dios en la ley del Sinaí. Esto está en Levíticos 23:15 y Números 28:26, Deuteronomio 16:9. Además de la Pascua y tabernáculos y las semanas, era una de las principales del calendario hebreo. Se celebraba a las 7 semanas el día 50 después de la Pascua. En tiempos de Cristo se le denominaba como Pentecostés. 50 quiere decir el día 50. No hay duda que en el Nuevo Testamento, después de la resurrección de Cristo, la llegada del Espíritu Santo marcó un hito importante para la naciente iglesia. Fue el cumplimiento de la promesa anunciada por Dios a través del profeta Joel. Por su parte, Jesús reiteró a sus discípulos que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. 1:4. Y su suceso ocurrido en el día de Pentecostés es vital en este estudio. Aquí se determina la importancia y propósito del libro de los Hechos. Por tanto, debemos procurar atender todos los aspectos que involucran la venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia. Para ello, lo estudiaremos desde 3 puntos de vista. Primero, en cuanto a la oración de la fiesta. Segundo,
en cuanto a la obra del Espíritu Santo, y tercero, en cuanto a misiones. Todo esto es lo que vamos a estudiar en este tiempo. Bien, era una de las 3 fiestas de los peregrinos. A ella estaba obligado a asistir todo judío residente hasta 30 kilómetros a la redonda. Sin embargo, el interés por concurrir ella era manifiesto. Al mismo apóstol Pablo le gustaba participar en esta fiesta. Lucas nos dice que Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés. Eso está en Pentecostés, en Jerusalén, Hechos 20:16 y 1 Corintios 16:8. O sea, al apóstol Pablo le importaba mucho esta fiesta. Quiero hacer una mención. Habían 7 fiestas que en el Antiguo Testamento se le llamaban las fiestas de Jehová, eran 7, pero aquí celebraron 3. Era una fiesta principalmente agrícola, para dar gracias a Dios por los frutos de la tierra. La celebración previa a Pentecostés era la Pascua y duraba por 7 días. Esta concluía con la fiesta de las primicias. En ella se hacía el corte de la primera espiga de la cebada. 7 semanas después, día 50, se conmemoraba Pentecostés, el momento de la redención de las mías ya maduras. En esta ocasión se ofrecía en gratitud a Dios la ofrenda de los panes amasados con la nueva harina. Hermanos, ¿se ve el PowerPoint o no? No, pastora. No, no se ve. No hay PowerPoint. No, y No no se me ve nada. dijeron. A ver, escucha, yo no sé cómo hacerlo. Porque ahora que puse el teléfono de Miguel para ver cómo se veía, me di cuenta que no se veía. Esperen un poquito, ¿ya? Vamos a ver. Esperen un poquito. Abajo con verde dice compartir, Rosita. Sí, pero no, espérate, no me sale. Voy a cerrarlo para... ¿A dónde está con verde? No veo. En el Zoom, ya, acá está. Espérate. Aquí. Ahí. ¿Ahí lo ven? Ahora sí, Ya. Lo voy a Ahora agrandar ahora sí, para que lo puedan ver ya, en pantalla completa. sí, correcto, ¿Ahí? ya, ahí apareció. Ya. Voy a checar esto. Ahí sí. ¿Ahí? ¿En qué sale? Ahí. Sí, era una de las fiestas, de las 3 fiestas entonces de los peregrinos. Ahí estaba obligado a asistir todo judío residente hasta 30 kilómetros a la redonda. Sin embargo, el interés por concurrir a ella era manifiesto. El mismo apóstol Pablo le gustaba participar en esta fiesta. Lucas nos dice que Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés en Jerusalén. Eso lo vemos en Hechos 20:16 y 1 Corintios 16:8. Pastor, perdón. Dígame. Nuevamente no se ve la imagen. ¿No? Sí se ve, sí, yo la veo. ¿Y cómo Yo lo hago también. yo? Yo también la veo. Yo no la puedo ver. ¿Quién no la ve? Se ve. ¿Quién Yo, no la ve? Sonia. Ujú. ¿Está con teléfono o con computador? No, con teléfono. Yo estoy con teléfono y la veo. Mi señora Yo está con el... también. La veo. Ya. Lo voy a Tiene ver que aquí mover yo. las imágenes, yo creo, ir moviendo las imágenes donde están nosotros, Ya. ir moviendo, y ahí la va a ver, a lo mejor está la del principio. Ahora sí, perdona, gracias. Seguimos, entonces.
Era una fiesta principalmente agrícola para dar gracias a Dios por los frutos de la tierra. La celebración previa a Pentecostés era la Pascua y duraba por 7 días. Esta concluía con la fiesta de las primicias. En ella se hacía el corte de la primera espiga de la cebada. 7 semanas después, día 50, se conmemoraba Pentecostés, el momento de la recolección de las mies ya maduras. En esta ocasión se ofrecía en gratitud a Dios la ofrenda de los panes amasados con la harina nueva, Levítico 23, 17. Estas eran las 3 fiestas: Pascua, Primicia, Pentecostés. Primero era la Pascua, después era la Primicia y después Pentecostés. Acuérdense que eran 7 las fiestas, pero aquí se celebraron 3 en ese tiempo, en ese periodo de Pentecostés. El significado de las fiestas hebreas tienen su correspondencia simbólica en la obra de Cristo. El Cordero Pascual representó la muerte del Hijo de Dios y las primicias, la resurrección de Cristo, como las primicias de los muertos. Así, Pentecostés simbolizó para la Iglesia el comienzo de la gran cosecha de almas para el reino de Dios. En el versículo 2 indica que el Espíritu Santo vino repentinamente de una forma impresionante. Es decir, el bautismo en el Espíritu Santo no es imperceptible, sino algo notorio. En esa oportunidad se manifestó 3 formas: vientos recios, lenguas de fuego y hablar en lenguas. De esas 3 formas se manifestó. En cuanto a la obra del Espíritu Santo, ese día de Pentecostés en Jerusalén representó para los 120 discípulos allí reunidos el inicio de su experiencia como iglesia. Fueron transformados de tímidos a intrépidos, testigos de Cristo. Eso está en Hechos 2:14 y 4:13. Para nosotros, como creyentes actuales, este evento no puede dejarnos indiferentes. El mismo Espíritu de Dios que operó en aquellos días sigue actuando entre nosotros hoy. El anhelo unánime de la Iglesia actual es pedir y mantener la experiencia de Pentecostés viva entre nosotros. Para eso consideramos los factores que llevan a lograrlo. En Hechos 10, 44, 46 y Hechos 19 del 1 al 6 se repitió este mismo derramamiento del Espíritu Santo. Más adelante vamos a explicar que el bautismo del Espíritu Santo es una sola vez. Después vienen otras manifestaciones, pero ahí las vamos a explicar, porque están más adelante. Las señales, vientos recios y lenguas como de fuego fueron las manifestaciones. Bájalo un poquito por ahí. No la alcanzo a leer. Externas. Las manifestaciones externas que demostraron que Dios estaba presente de una manera poderosa. El versículo 4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas, según el Espíritu los facultaba para hacerlo. En ese versículo encontramos 2 interesantes temas para analizar: la llenura del Espíritu Santo y el don de lenguas. ¿Alguna duda, hermanos, con lo que estamos leyendo, para que después no se junten tantas preguntas con lo que hemos hablado hasta el momento, lo que hemos leído? ¿Es entendible? Ya. ¿Cuál es la importancia que todos fueran llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés? Los discípulos fueron revestidos de poder de lo alto.
Eso está en Lucas 24, 49, que Jesús lo había dicho, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Y hay un montón de cosas que sale, que era una promesa. Los discípulos fueron capaces de testificar a los perdidos. En Hechos 1:8, los discípulos se convirtieron en ministros del Espíritu Santo, es decir, sintieron la necesidad de que otros recibieran también el don del Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo, que es lo mismo. Hechos 2:38 y 39. Esto lo vamos a leer, para que podamos entender de lo que estamos hablando. Lo voy a leer, aquí tengo la Biblia. Hechos 2:38 y 39. Dice así: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para los vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y aquí estamos dando cuenta que es para toda esta promesa. ¿Para quién? Para todos los que creen. No estamos hablando que era solamente para los judíos, era para cualquier persona que creyese. Los discípulos se convirtieron en ministros del Espíritu. Entonces, perdón, ya lo había leído. Hechos 2:38. Esto se aplicaba a toda la vida cristiana. El creyente que ha experimentado la gracia de Dios anhela compartirla con otros. Aquí está hablando cuando la persona que recibe el bautismo del Espíritu Santo va a anhelar compartir lo que él recibió con otros que los que no han recibido. Y se comparte en Romanos 1:11 y 12, dice Romanos 15:29. En hecho encontramos varias veces la expresión lleno del Espíritu Santo de acuerdo al contexto. Vemos tres tipos de llenura: una llenura inicial, una llenura ocasional y una llenura permanente. La llenura inicial. La llenura inicial. En el caso de Pentecostés fue una llenura inicial. El bautismo en el Espíritu ocurre una vez en la vida, una sola vez en la vida. Nunca se le olvide eso, que es una sola vez. Después ya son llenuras. Ser bautizado y ser lleno del Espíritu Santo no siempre son sinónimos. En este caso, la llenura inicial, ambas ideas se juntan. En el bautismo del Espíritu, el creyente es lleno también. El libro de Hechos presenta el hablar en lengua según el Espíritu faculta para hacerlo, como una señal física e inicial que acompaña al bautismo en el Espíritu. Los otros casos mencionados en Hechos que confirman esto son Hechos 10:45, 46, Hechos 19:6. Bien, aquí lo vamos a leerlo, por ejemplo, una de las cosas y los errores que cometió la iglesia primitiva, en este caso los judíos, que ellos pensaban que la promesa solamente era para los judíos, no para todas las naciones ni para todo el mundo, a pesar de que Jesús se lo había dicho, que tenían que predicar hasta lo último de la tierra, se lo había dicho, pero ellos no lo entendieron. Y vamos a leer mejor Hechos 10:45, aquí estamos hablando cuando Cornelio manda a buscar a Pedro para que les diga qué es lo que Jesús tiene que hablarle a ellos, porque también como ellos no eran, estaba recién la iglesia formándose, el Espíritu les ponía palabras, visiones, veían, y Dios se quería manifestar a la gente. Vamos a leer entonces Hechos 10:45 y 46. No se olviden de que esto, ¿por qué quedan atónitos los judíos? Porque pensaban que las promesas eran solamente para ellos, no para los gentiles. Acuérdense que a los gentiles se les llamaba perros o perrillos. Dice así la palabra, el 45 leo: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque le oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios.
aquí nos podemos dar cuenta, hermanos, estoy leyendo Hechos 10, 45, 46, nos damos cuenta que los mismos hermanos de la circuncisión quedaron atónitos que también para los gentiles era la promesa. Entonces ellos ya no se podían oponer a lo que Dios estaba haciendo con los gentiles. Y ahí se empiezan a dar cuenta que esto ya no era solamente para ellos, sino que era para todo aquel que creyese y escuchase el mensaje del Evangelio. Vamos a leer para que también tengamos más claro Hechos 19. Lo vamos a leer del 1 al 6, porque aquí sale el 6 nomás, pero lo vamos a leer del 1 al 6 para que podamos entender el contexto. Dice así: aconteció que entre tanto Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. El versículo 3 dice: entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Se te refiere al Juan el Bautista. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y imponiéndole las manos, impuesto las manos, Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Aquí se dan cuenta entonces que la promesa ya no solamente era para los judíos, sino que para todos los que buscaran a Dios y creyesen en el Evangelio. Seguimos. El bautismo en el Espíritu Santo es tan estrechamente ligado a la manifestación de hablar en lengua. Aquí me voy a parar un poquito. ¿Cuándo sabemos que una persona es bautizada con el Espíritu Santo? Cuando empieza a hablar una lengua que no le ha sido enseñada, o un idioma que no le ha sido enseñada, sino que el Espíritu Santo empieza a usar la palabra de una persona, la boca de una persona, y empiezan a salir estas lenguas que nadie se las ha enseñado, según el Espíritu le da como hable, ya sea el idioma que sea, puede ser terrenal, como también puede ser una lengua, no es angelical, lengua extraña, así le llama la Biblia, una lengua extraña, una lengua no conocida, que esta se debe considerar normativa cuando se recibe el bautismo. O sea, la única evidencia que tenemos es cuando una persona habla una lengua extraña que no le ha sido enseñada. ¿Quedó claro? Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Llenura ocasional. Según se aprecia en el libro de Hechos de los discípulos, fueron llenos del Espíritu Santo bajo determinadas circunstancias. Es decir, eran capacitados con valor y poder del Espíritu para responder a la necesidad específica del momento. Bueno, aquí nos damos cuenta que el Espíritu Santo es poder de lo alto, tal como dice Jesús, que iban a ser investidos de lo alto. Para una persona que es tímida, se le quita la timidez. ¿Me entiende? Porque está empoderada por el Espíritu Santo. Entonces, el amor de Dios, la persona es llena del amor de Dios y quiere transmitir eso, lo que Dios le ha dado, para que otros también lleguen a compartir este evangelio que es las buenas nuevas de salvación. Seguimos. Digno de destacar es el hecho de que ese poder no es una fuerza impersonal, sino una manifestación del Espíritu Santo, que debe estar vigente entre nosotros hoy. Bueno, aquí por lo que vemos en el estudio, el Espíritu Santo todavía está en la iglesia y está todavía el Señor Jesucristo, porque Jesucristo, el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, está en este tiempo en todo el mundo. Y esto de los milagros, las manifestaciones que habla en 1 Corintios, de los dones del Espíritu, están todos vigentes hasta el día de hoy. Así que todo esto, lo que pasaba en la iglesia primitiva, también se puede manifestar hoy. Mientras uno busque, tenga anhelo en su corazón, por supuesto que se van a manifestar todas estas cosas. La llenura permanente. El bautismo en el Espíritu Santo
no es la meta final de un cristiano, más bien es una puerta de acceso a una vida espiritual más plena. La misma Biblia nos exhorta a ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 lo dice. En Hechos se describe a unos creyentes llenos del Espíritu Santo. En Hechos 6, 5, 8 y 11, 24, estos creyentes gozaban de una relación fluida con el Espíritu Santo, de constante y permanente renovación. La Biblia enseña que se puede ser lleno del Espíritu Santo una y otra vez, después de la experiencia inicial. Estamos hablando de cuando el Espíritu Santo se manifiesta después, pero nunca se olviden que el bautismo es una sola vez. Después se le llama llenura. Podemos ser llenos del Espíritu Santo muchas veces. Para mantener esta condición es necesario hacerlo mediante la oración, testimonio y santidad de vida. Estamos hablando de búsqueda, de anhelo, de estar en las cosas del Señor para que se manifiesten todas estas cosas. Primero que nada, tenemos que anhelarla en nuestro corazón, tenemos que orar y tenemos que tener un testimonio, no un testimonio, sino que un testimonio. De lo contrario, esta experiencia se convertirá en una gloria decadente. ¿Qué rol cumplió el hablar en otras lenguas en Pentecostés? Glosolalia, que es, ¿y qué? Perdón, se me tapó. No lo puedo bajar. Léelo acá. Perdona que se me tapó aquel... ¿Y qué importancia tiene para hoy? En el caso de Pentecostés, Dios utilizó las lenguas no para predicar, sino para llamar la atención de los oyentes. Esto fue un caso especial. Bueno, esto como nunca se había visto, era una promesa que estaba unos 825 años antes de Cristo, con el profeta Joel, se manifestó aquí en el Pentecostés. O sea, es algo que es una profecía que se cumple en ese tiempo y que estaba anunciada también por nuestro Señor Jesucristo, que había muchas cosas que Él no les podía enseñar y no las podían sobrellevar, le decía, pero cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, le enseñaría todas las cosas, no algunas, todas las cosas. Nunca se olvide eso, hermano, que esta promesa era para poder entender y comprender, pero si ellos no tenían el Espíritu Santo, no las iban a poder entender. Por eso Jesús no se las enseñó y le dice que no las podría sobrellevar. Bien, en el caso de Pentecostés, Dios utilizó las lenguas para no, perdón, ya lo leí, pero lo voy a volver a leer, no para predicar, sino para llamar la atención de los oyentes. Este fue un caso especial. Su aplicación posterior y actual es la siguiente. Como una manifestación sobrenatural e inspirada del Espíritu Santo en una lengua que nunca se ha aprendido, como señal que se ha recibido el bautismo en el Espíritu. En este sentido, es para todo creyente. Marcos 16, 17. Aquí quiero hacer un énfasis, hermano. En Marcos 16, 17 dice que para todo el que cree. No es... es para cualquier persona que crea, tiene que ver eso, para el que cree, como dice, para el que cree todo es posible, no dice que para todo hijo es posible, dice, para todo el que cree. Nunca se le olvide eso, por eso que lo recargo, como lenguaje devocional, para usarlo orando en el Espíritu, como un don que sirve para traer mensajes del Señor a la iglesia, pero que deben hacerlo comprensible por el don de interpretación de lengua. Voy a explicar esto. Si yo me pongo a hablar en lengua, nadie me va a entender. Pero mi espíritu, si yo oro en lengua, mi espíritu se edifica porque habla con Dios. Pero mi mente queda sin fruto, no entiendo lo que hablo. Todos los hermanos que hablan en lengua, que ustedes lo escuchan, y que hablan en lengua, no entienden lo que hablan. A menos que se levante un hermano que tenga la interpretación de lengua y puedan ser todos edificados los que escuchan a esta persona que está hablando en lengua. O sea, una interpretación para que podamos entenderlo. Cuando, por supuesto, un mensaje también puede ser también una profecía,
que es para edificación de la iglesia. Nunca se olvide que estos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien. Esta promesa es para nosotros y para nuestros hijos y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Esto está en Hechos 2:39. A continuación, presentamos unas breves pautas para recibir esta investidura de poder. Haber recibido por fe a Jesucristo como Señor y Salvador. Eso está en Romanos 10:9-10. Apartarse del pecado y someterse a la voluntad de Dios. Hechos 2:38-40, Hechos 5:32. Tener un deseo y anhelo profundo de ser lleno del Espíritu Santo. Esto está en Juan 7:37-39. Pedirlo en oración, creyendo que Dios lo va a dar. Eso está en Lucas 11:13. Esperar que Dios cumplirá la promesa de hacerlo. Esto está en Marcos 11:24 y Hechos del 1, 4 y 5. Aquí estamos viendo entonces que para recibir este maravilloso don del bautismo del Espíritu Santo, primero hay que haber recibido al Señor Jesucristo, y lo otro, tener un anhelo profundo de ser lleno del Espíritu Santo. Amar las cosas que son del Espíritu y amar las cosas que son de Dios para poder recibirlo. Son las únicas características, y por supuesto que creer. El bautismo producirá en el creyente resultados comprobables tales como: el creyente amará y glorificará a Dios más que antes. Estamos hablando cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo. Juan 16, 13 y 14. Esta cita la quiero leer porque es buena. Vamos a leerla. Vamos a irnos entonces a Juan. 16, 13 y 14. Escuchen, hermano. Si tiene una Biblia, o nótela ahí también, bueno, que está anotada aquí la cita para después cuando las quieran leer, pero yo la voy a leer porque es muy buena. Dice así, el 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. O sea, está hablando de profecías, cosas del futuro. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Mire qué precioso. Entonces el Señor nos va a hablar las cosas que están arriba del cielo, las va a hablar porque no va a hablar el Espíritu Santo por su propia cuenta, sino que todo lo que oyere, ¿dónde? Arriba, donde está el Padre y el Hijo. Bien, el creyente tendrá una mayor conciencia de comunión con el Padre Celestial. Eso está en Romanos 8, 15 y 16. El creyente mostrará mayor amor por las Escrituras, o sea, va a tener una búsqueda de el Espíritu Santo lo va a motivar a leer la Escritura y le va a dar una hambre y sed de entender lo que Dios quiere que uno haga como creyente. Me refiero para no transgredir las leyes de Dios. Eso está en Hechos 2:42, Juan 16, 13 y 14. El creyente manifestará más amor e interés por otros miembros del cuerpo de Cristo. O sea, estamos hablando de la hermandad. Va a querer que si un hermano usted lo ve, lo corrige. Hermano, usted no debe hacer esto, porque si está haciendo algo indebido. Pero con amor, no como juzgarlo, sino que con amor, porque vamos a tener amor por nuestros hermanos para que no sea, acuérdense que Dios juzga a la iglesia, nunca se le olvide de eso, que el Señor nos ama, pero también nos corrige, nunca se olvide de eso. No porque nosotros seamos hijos de Dios, tenemos plena libertad para que hagamos lo que quisiésemos, no es así. Hechos 2:42 al 47, Hechos 4 del 31 al 37. Impactos en los que observan. Hechos 2:12. Estaban todos atónitos y perplejos diciendo los unos al otro: ¿qué quiere decir esto?
Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están ebrios. Al escuchar las maravillas de Dios expresadas en idiomas de todo el mundo, los presentes aprendieron que Dios se revelaría ya no solo por los judíos, sino por un pueblo intercultural, la Iglesia de Jesucristo. Nunca se olviden que en esto fracasó los judíos, que creían que todas las promesas eran solamente para ellos, pero nunca fue así, pero ellos lo creyeron así. Bueno, en cuanto a las misiones, la intención de Dios en el Antiguo Testamento fue hacer de Israel un gran testigo ante las naciones del mundo. Debían ser una fuerza atractiva para todos los demás pueblos. Sin embargo, los judíos fracasaron en su misión, porque creyeron que todos estos pactos y todo eso solamente eran para ellos y no para los demás. Llegaron a pensar que solo ellos eran los únicos seres amados por Dios. Con esta mentalidad desarrollaron un espíritu exclusivismo racial y de desprecio por los demás, por las demás naciones gentiles. Esta visión cambia en el Nuevo Testamento. El propio Jesucristo, en la sinagoga de Nazaret, enseñó que Dios amaba a las otras naciones, igual que a Israel. Antes de morir, Jesús introdujo la idea de que la misión de llevar el nombre del Dios único verdadero sería traspasada de los judíos a la iglesia. Esto lo vemos en varias parábolas. La higuera estéril. No se olvide que la higuera simboliza a Israel. La gran cena, los obreros malvados, los obreros de la viña y el otro redil. Vamos a hablar, bueno, de la gran cena. La gran cena, Jesús invita a todos, a los pordioseros, a los que invitaba, porque los que eran dignos de venir a la boda estaban ocupados, tenían muchas cosas que hacer, esos son los judíos. Por eso que dice y que daba más lugar, porque entraron algunos, no todos, pero después ir por las plazas, traer a los que están en las plazas, y así para que más o menos entendamos lo que significa. Y vinieron de todas partes, y todavía había más lugar, decía. Ir de nuevo y ir a buscar más gente, ¿me entiendes? Para venir a la gran cena. Entonces ahí nos damos cuenta que Jesús no solamente quería que Israel, bueno, lo vemos en Juan 1 cuando dice a lo suyo vino, y los suyos, está hablando los judíos, no lo recibieron. Más a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí estamos hablando de que los que lo reciben tienen la potestad, no los que son de voluntad de carne ni de sangre, sino con la voluntad de Dios. Por eso que nosotros nos acercamos a Jesucristo por amor. Bien. En Pentecostés se hace efectiva la promesa de Dios de la venida del Espíritu Santo sobre los hombres. El profeta Joel habla en 2:38, esto fue una profecía de, como dije delante, como de 825 años antes de Cristo, y se cumple a los 30 en el año 33, casi 34 ya, esta venida del Espíritu Santo. Pero quiero hacer una mención porque no quiero que entiendan mal, voy a leerlo, para que podamos entender la profecía que habla Joel, que muchos no la entienden y quiero que la puedan entender porque como está en el Antiguo Testamento, también está en el Nuevo. Y esto es lo que habla Joel en el 2:38. Dice así: en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hasta ahí, entre el 17 y el 18, estamos perfectamente bien y ya se cumplió en el Pentecostés. Pero
si usted sigue leyendo el 19, el 20 y el 21, que también están en el libro de Hechos, igual que en el profeta Joel, van a pasar un poquito más de 2000 años, y lo voy a leer. Y dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Estos 3 versículos todavía no se cumplen. Han pasado aproximadamente 2000 años de la venida del Espíritu Santo y esto todavía no se cumple. Porque primero está el rapto de la iglesia y después viene el día del Señor y se van a manifestar los juicios de Dios sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto, hermanos? Vamos a tener, esto todavía no se va a manifestar. Esto va a ser después que sean las bodas del Cordero. O sea, acuérdense que las bodas del Cordero duran 7 años y vamos a estar arriba con el Señor. Aleluya. Bien, Juan el Bautista, Mateo 3:11, también lo voy a leer porque es muy importante, hermano. Aquí está hablando de una promesa. Vamos a irlo a Mateo entonces. Lo leo. Mateo 3:11. Dice así. Yo a la verdad, aquí está hablando Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bien, ¿quién entonces va a bautizar con Espíritu Santo y fuego? Jesucristo. Aquí lo está hablando claro, de Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Este Jesucristo, el que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Nunca se olvide de eso. La promesa de Jesús en Hechos 1:4, y juntándolos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo de mí. ¿Alguna pregunta, hermano? Esta es la última cita que vamos a dar, por si hay alguna pregunta de lo que hemos hablado. ¿Está todo claro? Bien. Ante el fracaso de Israel en la misión y su rechazo de Cristo como Mesías prometido, el llamado de Dios ha recaído sobre la iglesia. El día de Pentecostés fue una gran revelación del traspaso de la misión del pueblo judío a la iglesia. En aquellos tiempos había 3,6 millones de judíos helenizados viviendo fuera de Judea y 2,5 millones de judíos dentro de Judea. Según el Talmud judío, había 480 sinagogas helenistas en Jerusalén. La palabra Talmud es una palabra hebrea que significa aprendizaje, instrucción. El Talmud es un texto central de la corriente principal del judaísmo y consiste principalmente en discusiones y comentarios sobre la historia, la ley, especialmente su aplicación práctica a la vida, las costumbres y la cultura judía. Bien, hermano, cualquier pregunta, por favor, abran los micrófonos y para poder contestarla, y que también me ayude el pastor Víctor, porque también está pasando el libro de los Hechos igual que yo, y podamos contestar todas las preguntas que tengan cada uno de ustedes, porque lo importante es que nadie quede con preguntas sin respuesta. Lo que nos interesa en estos momentos es que todos seamos edificados, que todos aprendamos y que todos hablemos lo mismo, y que creamos lo mismo, no que creamos distintas cosas. ¿Alguien me puede ayudar cómo volver al Zoom para que nos veamos todos? Dejar de compartir, Rosita. Busque. Dejar de compartir. Ya, ahí está listo. No, amor, ese es un video. Dejar de Allá está el compartir. Tiene que estar micrófono arriba a la izquierda, puede que esté. A la izquierda de se ve. tener video. No sé para qué era eso. No veo nada.
Existe, ¿no? Y ahí está el micrófono. Ahí. ¿Lo encontró? No. Meeting control, dice. No. A ver. A ver. Pucha, que nos falta tecnología a nosotros. Sí, Esto- creo Nos, que, nos quedamos en el pasado. ¿Dónde dice stop, Che? ¿Puede ser ahí? está en inglés, no sé, ahí no entiendo. Si está en Está inglés, todo en no sé. inglés. Sí, eso mismo. Ese mismo Aprieta ya, eso, la no te Zafiro Ahí dijo está. que sí. Ahí estamos, listo. Ahí Le estamos. chuntaron. Le chutamos al fin. Es que yo leo en inglés y no sé lo que significa. Sí, pues, no todos somos expertos en inglés, pero Rosita, no se preocupe. Yo tampoco en Yo esta cosa. tampoco sé nada de inglés. Bueno, estamos aprendiendo, ya por lo menos los pilló la tecnología, nos quedamos en el pasado. Sí, hay que pedirle ayuda a los jóvenes saben bastante de esto, Los jóvenes son son más expertos. y ahora como no están vivos no nos pueden ayudar. Así que, bueno, los jóvenes van a tener que aprender a predicar. Tienen que arrimar un buen árbol para que aprendan. Bien, hermano, ¿alguna pregunta, alguna duda? Mire, yo cuando, porque uno también aprende cuando pasa estos estudios, ¿ah? A mí me llamó la atención esto de la hora novena, la hora tercera. Sí. No sé si a ustedes les llama la atención eso cuando leen, porque no es cuando habla, por ejemplo, la tercera hora. Uno dice, ¿cuál es la tercera hora? Para mí la tercera hora son las 3 de la mañana. ¿No? Pero según los judíos o la Biblia, tercera hora es las 9 de la mañana. Aníbal quiere preguntar algo, parece. Sí, yo tengo una duda que hace tiempo no me la podía sacar de encima. La Pascua, ¿cuándo se celebraba en el concepto de lo que estamos estudiando? ¿Escuchó, no? Bien, la Pascua, bien, habían, como le digo, Tres fiestas. sí, Sí, era la primera. era la primera. Después venía la primicia y después venía el Pentecostés. La Correcto, Pascua, pero- acuérdense que la primera vez, le voy a explicar lo que significa la Pascua. Pascua significa pasar por alto, pasar por encima o perdonar. Tiene esas 3 traducciones. La primera vez que se celebra la Pascua es cuando el pueblo judío estaba cautivo en Egipto y celebran la Pascua. ¿Y qué es lo que era la Pascua? Ellos tenían que celebrar, matar un cordero que tenía que ser sin defecto y tenía que tener 1 año aproximadamente. No podían quebrar ningún hueso, no lo podían comer cocido ni crudo, tenía que ser asado y tenía que ser comido completamente, y lo que sobraba se quemaba o se tenía que compartir con una familia más chica. Se degollaba este animal y en un librillo se le echaba la sangre, y con un hisopo pintaban los dinteles de las puertas porque iba a pasar el ángel de la muerte esa noche. Por eso se llama Pascua, pasar por alto, pasar por encima, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Al ver el ángel de la muerte, ver el dintel pintado con sangre, ningún primogénito iba a morir de esa casa. ¿Ah? Eso significa Pascua, ¿me entiende? Y por eso que a Jesús no le pudieron quebrar ningún hueso. Si usted le ve cuando se cumplen muchas profecías, cuando Cristo es crucificado, los 2 malhechores que están a la izquierda y a la derecha les quebraron las piernas. Jesús estuvo vivo cuando se crucificó, estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Estuvo 6 horas vivo. Cuando entrega el Espíritu, lo entrega a las 3 de la tarde. Ahí muere Jesús. ¿Mm? Cuando usted lee la Escritura, dice que a la tercera hora eran las 9 de la mañana y la 9ª hora eran las 3 de la tarde. ¿Mm? A esa hora expiró, él entregó el Espíritu. Él murió primero que los otros 2 malhechores, por eso es que cuando lo fueron a ver y los otros les quebraron las piernas, a Jesús no le quebraron ningún hueso, a ellos les quebraron las piernas, sino que Jesús fue traspasado con una lanza para ver si realmente estaba muerto. Y dice el apóstol, que dice que salió de su costado sangre y agua. ¿Mm? ¿Le quedó claro la pregunta, la respuesta, perdón, hermano Aníbal? ¿Qué es lo que Sí, significa Pascua? sí. Ya, y después de la Pascua, entonces, 50 días después viene el Pentecostés. Claro. Sí. Esas eran 7 semanas que se celebraban. Y el último día de la 7ª semana era el 50º que se celebraba Pentecostés. ¿Mm? Después de las fiestas agrícolas o de las primicias de los primeros granos que ellos entregaban a Jehová como agradecimiento.
Mire, No yo, sé si yo alguien- aquí tengo una, se la voy a dar, que no tiene nada que ver con el estudio, pero sí habla de las 7 fiestas, que eran las fiestas de Jehová, no eran las fiestas de los judíos. Nosotros siempre, la iglesia, hemos malinterpretado esto. Cuando usted lee detenidamente la Escritura, me refiero al Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, habla de las fiestas de Jehová. No habla de las fiestas de los judíos. No, siempre nosotros le hemos echado la culpa a los judíos. No, esta fiesta la celebran los judíos. No, hermano, dice así. La primera, esto está en Levítico. La primera era la Pascua. La segunda era las panes sin levadura. Tercero, las primicias. Cuarto, Pentecostés. Quinto, las trompetas. Sexto, expiación. Y séptimo, tabernáculo. Y todo esto tiene un significado. Bueno, si usted lo lee en la Biblia, ahí va a empezar a estudiarlo, aunque no estamos dando este tema, pero para que más o menos se amplíe el concepto, que aquí se celebraron 3 de las 7 fiestas. ¿En Levítico ¿Alguna otra está eso? pregunta? ¿En Levítico está eso entonces? Sí, está en Levítico. La voy a buscarlo al tiro. A ver si Levítico 20. No, pero se la voy a buscar. Espera un poquito. Levítico 23. Ya, el Levítico del 1. Es todo el capítulo 23. Todo el capítulo 23, ahí está las fiestas que son se le llaman las fiestas de Jehová. Y habla de todo esto que nosotros lamentablemente siempre creemos que todas estas cosas eran solamente para los judíos. No, también para nosotros. Lo que pasa es que lamentablemente cuando se nos enseña y nos enseña mal, aprendemos mal. Pero estas son, la Biblia a mí me habla claro que dice que son las fiestas de Jehová, no son las fiestas de los judíos. Pastor, Dígame. La llama enseguida. ¿por qué, Ya, por qué se celebra Semana Santa, cierto? ¿Y por qué no se celebra Pentecostés hoy en día? Buena pregunta. Lo que pasa es que en la Semana Santa, nosotros es una creencia católica. Ayúdame, Pastor Víctor, si estoy equivocado. Antiguamente se celebraba completamente la semana completa. Lo que pasa es que parar un país, y no solamente un país, es el mundo, porque muchos países son cristianos, imagínense una semana sin trabajar. ¿Cuántos millones de dólares se pierden de ingreso a un país? Entonces se fueron eliminando los días, pero se celebraban cosas, no digo que no sean cristianos, sino que era más tradición. ¿Por qué no se celebra? ¿Y por qué no se celebran ahora? Bueno, porque lo que dije delante, en muchas de estas fiestas se le adjudicaba solamente que eran para los judíos. Entonces, es como muchas cosas que están en la Biblia que nosotros no las celebramos, pero porque nosotros no las enseñaron. Y cuando todo esto viene el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, hay muchas cosas que se dejaron de hacer, pero no por eso no son. No sé si me entienden. Hay muchas cosas, por ejemplo, una de las preguntas que yo haría, que hasta el día de hoy yo creo que nadie se dio cuenta, habla de los judaizantes. Yo creo que la cuarta parte de lo que están mirando sabe lo que significa judaizar. Judaizar significa que yo como judío, ya aceptamos que, por ejemplo, el MITI acepta a Cristo. Lo primero que hace el judaizante, tenés que circuncidarte. Eso es judaizar, para que vamos a entender. Para que nosotros lo aceptemos como de nuestro grupo o de nuestro, como eran judíos, por eso se llaman judaizantes, lo circuncidamos, le cortamos el prepucio. Pero ¿qué es lo que habla Pablo? Dice, no, nosotros tenemos que ser circuncidados de corazón. El prepucio de vuestro corazón tiene que ser circuncidado. Si ahora la circuncisión no vale nada. No sé si les queda claro. Se entiende. Por eso que cuando usted hable la palabra judaizante, porque ellos eran muy estrictos, acuérdense que Pablo, él también judaizaba, y él persiguió a la iglesia primitiva, así que tuvo que tener un encuentro cuando iba camino a Damasco con Jesucristo, por eso le apareció, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién eres tú, Señor? Porque cayó al suelo. Entonces, ¿qué pasó? Dice, duro te de dar cosas contra el aguijón. Y él dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy a Jesús a quien tú persigues. Él perseguía a la iglesia. Jesús es la iglesia. Acuérdense que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Él es la cabeza. Entonces le dice, a quien tú persigues. Y ahí le dice, no fue rebelde a la visión, porque después lo explica Pablo, dice que no fue rebelde a la visión y quedó ciego.
Bien, para más o menos para que vean lo que hace el Espíritu Santo cuando llama a una persona, porque Jesús llamó, ¿por qué se llamó a Pablo? Porque Pablo era muy instruido, estudió a los pies de Gamaliel, sabía mucho de las Escrituras, sabía mucho. Entonces, imagínense aprender, a mí yo todavía estoy aprendiendo, pues, hermano, y de repente cuando leo, veo otro, me doy cuenta que no sé nada. Y Pablo era docto en la palabra. Era como Gamaliel, por eso es que cuando pasaron todas estas cosas en el libro de Hechos, sale el nombre de Gamaliel y le preguntan por esto de la iglesia primitiva, y empieza a hablar de un tal Judas, habla de un montón de 2 personajes bíblicos, y que le siguieron como 400 hombres, pero se murió el líder y se acabó la seguida de este líder, porque se murió el líder. En cambio, aquí nuestro líder murió, resucitó, y han pasado 2000 años y seguimos creyendo en él. En este otro se disolvió, ¿me entiende? Si usted lee ahí los pies, le fueron a preguntar a Gamaliel, le dice, si esto es de Dios no lo para nadie. Si es de los hombres, va a desaparecer. ¿Y por qué no ha desaparecido en todo el mundo? Al contrario, se ha multiplicado, es porque es de Dios. ¿Quedó claro? Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Para poder Pastor, contestarla. Pastor, yo tengo una pregunta. Dígame. Usted habló sobre la llenura, que tiene 3 etapas, que es la inicial, la ocasional y la permanente. Amén. La inicial es Pentecostés, cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, y después la ocasional es cuando viene la llenura del Espíritu Santo. Amén. Mi pregunta es la siguiente: si yo no soy bautizada en el Espíritu Santo, ¿puedo ser llena? Mira, buena pregunta. Lo que pasa, le voy a explicar algo que se ve en las iglesias y la gente confunde el bautismo del Espíritu Santo, por ejemplo, cuando una persona danza en el Espíritu. ¿Han escuchado o han visto en nuestra iglesia? No es necesario para danzar en el Espíritu Santo porque es una manifestación del Espíritu Santo. No es necesario ser bautizado con el Espíritu Santo para poder danzar. Me refiero a danzar en el Espíritu, no en la carne. Yo nunca he danzado en el Espíritu, pero sí he danzado en la carne. Pero cuando una persona danza en el Espíritu, no es necesario que esa persona haya sido bautizada con el Espíritu Santo. Es una manifestación del Espíritu Santo. La única manifestación del Espíritu Santo cuando una persona es bautizada es hablar una lengua extraña, aunque no hable nunca más. Porque si no habla nunca más es porque no tiene el don. Si sigue hablando, como la mayoría de las personas, porque a mí me ha tocado orar por personas para que reciban el bautismo del Espíritu Santo, lo reciben y después algunos no hablan más. Después, ¿qué es lo que hago? Y les pregunto, pastor, yo no he hablado más en lengua de que recibe el bautismo. Ya, pues, oro por ellos y le pido a Dios que le dé el don de lengua. Ya es distinto, ¿me está escuchando bien? Ya tiene el don de lengua. Entonces, oro y se le manifiesta. No que haya sido bautizada por segunda vez, no, porque la persona ya lo recibió una vez. Después se le manifiesta el don de lengua. Por eso el don más común en las iglesias a nivel mundial es el don de lengua. Es el don más común que hay en todas las iglesias. Hay un don que es muy escaso en todas las iglesias, porque yo hablo con varios pastores, con apóstoles que me he juntado, y por ejemplo la interpretación de lengua, son muy pocas las personas en las iglesias que lo tienen. ¿Me entiendes? Ahora, para que más o menos me estoy explayando, para que podamos entender ojalá se manifestasen todos los dones del Espíritu en este tiempo. Pero La pregunta es, entonces, que una persona que puede tener manifestaciones del Espíritu no necesariamente ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Como les dije, la única evidencia que sale en la Escritura es hablar una lengua extraña. ¿Quedó claro? Pero puede ser llena entonces del Espíritu. Claro, aunque no esté eso, bautizado. la llenura del Espíritu puede ser muchas veces. Depende, por ejemplo, cuando No en el mismo necesita estar hecho. bautizado con el Espíritu Santo. Puede ser No, lleno, pero no necesita estar bautizado. no, lo que pasa es que cuando la llenura del Espíritu Santo, generalmente, mira, años atrás, me acuerdo un hermano que se llama Marco, que estaba a cargo de la escuela bíblica con su esposa, Mirza, un día fue y le vino la llenura del Espíritu Santo. Y muchos hermanos, y no podía hablar en español, ojo, hablaba puro en lengua. Él había sido bautizado hace muchos años, bautismo del Espíritu Santo. Eso se llama la llenura del Espíritu Santo. Y hablaba en lengua, y yo fui a hablar con él, y no podía hablar en español, para que podamos entender. Esa es una llenura. Y hablaba, él pensaba, porque a mí también me ha pasado, que uno piensa que va a hablar en castellano y no habla en castellano, le salen las palabras en lengua y nadie le entiende. Pero uno está lleno del Espíritu Santo, está contento, está gozoso, tiene ganas de abrazar a todos los hermanos, no sé, es una experiencia, no es natural, es sobrenatural.
para que me entiendan. Por eso que las llenuras del Espíritu Santo generalmente vienen con las personas que han sido bautizadas con el Espíritu Santo. No sé, Pastor Víctor, si opina lo mismo que yo. Lo que pasa es que la palabra técnica bautismo significa inmersión. Cuando nosotros bautizamos en agua es porque la persona está bajo el nivel del agua, se llama inmersión, esa es la palabra técnica. Por lo tanto, una persona que ha sido bautizada está llena del Espíritu Santo porque está hasta el tope, como llenar un vaso. Lo que habla el texto es que toda persona que recibió el bautismo del Espíritu Santo, aparte de recibir lo que se recibe una sola vez, porque es un testimonio público, con una manifestación externa, en este caso el hablar en lengua. Después la persona puede ser llena muchas veces, pero no cada vez que es llena significa que fue bautizada de nuevo. Bautismo se le llama la primera vez de la llenura. Es como cuando uno se bautiza por agua, ¿cierto? Yo creo que todos los que nos hemos bautizado por agua damos un testimonio público de nuestra fe, y después cada vez que hagamos los bautizos, uno lo único que quiere es que lo bauticen de nuevo. Pero es una sola vez, po. Es como cuando una mamá, una mujer da luz, es mamá. ¿Cuándo? Cuando da luz. Y después los hijos lo siguen llamando mamá toda la vida. No que cada vez que le llamen mamá significa que da luz. Entonces la palabra técnica de bautismo es inmersión, es estar lleno. Se hace una sola vez viene el bautismo, que es la primera vez. Y después ya se llama llenura. Y las llenuras pueden ser, vamos a ver la carta de los 8 de los apóstoles, que ellos oraban y el Señor los llenaba de nuevo. Los llenaba de nuevo. Entonces, yo creo que por ahí va mal la respuesta de la parte técnica. Digamos, la palabra misma lo está diciendo. Yo estoy de acuerdo con el pastor. Lo que pasa es que nosotros confundimos a veces la llenura con el gozo. El gozo puede tenerlo cualquier persona creyente, pero no significa que sea bautismo del Espíritu Santo. Se llama de gozo. Por ejemplo, yo antes de ser bautizado con el Espíritu Santo sentía, pero no hablaba en lengua, nunca hablé en lengua, pero sentía el gozo, que es el gozo de la salvación, para que podamos entender. Quiero explicarlo. El bautismo del Espíritu Santo, lo explica bien claro la Biblia, es poder de Dios sobre el creyente. Poder, power, TNT, dinamita. Eso en el fondo, nada más. No es más salvo que el hermano que no ha sido bautizado. Eso es lo que quiero explicar. Ahora, cuando estamos hablando de llenura, la Biblia lo enseña, que muchas veces puede ser uno lleno del Espíritu Santo. No sé si me quedó clara la respuesta. O sea, yo entiendo que para tener la llenura, primero tengo que ser bautizada. Yo creo eso. Primero bautizado, después puedo tener mucha llenura. Amén. Eso es más corto en pocas palabras. ¿Quedó claro? Esa era mi pregunta, si yo puedo ser llenada sin ser bautizada. No. No es, puede ser. Es que de momento que tú eres llena la primera vez se llama bautismo. Eso. La primera vez se llama bautismo. Es decir, la llenura uno, el cristiano, la puede tener indefinidamente, desde que cree en adelante la puede tener muchas veces. Pero la primera vez que tú eres llena se va a llamar bautismo. La segunda vez ya no se llama bautismo. Mire, voy a hablar de errores grandes que han habido en predicadores evangelistas a nivel mundial. Tenemos el caso de Gigi Ávila. Todos conocemos a Gigi Ávila, los antiguos. Y si los que no lo conocen, todavía están en internet muchas predicaciones de él. Bueno, uno de los comentarios que yo una vez le escuché fue que si una persona, y que estaba errado, y 100% errado, no un 99%, que si una persona no era bautizada con el Espíritu Santo, no se iba al cielo, no era salvo. Es como cuando dijo también otro error que dijo que los televisores eran la caja del diablo. Y dijo, traigan todos los televisores, los quemaron y hicieron una rumba. Y después vino a los años después y decía, véanme en el canal tanto. ¿Se dan cuenta los errores, no? Entonces hay cosas que de repente yo no puedo dar algo que yo creo como que algo que es. Es una creencia. Por ejemplo, el pastor Víctor puede creer una cosa que a lo mejor que yo no la creo, o viceversa. ¿Me entiendes? Son opiniones, pero hay cosas que, por ejemplo, a mí la Biblia me habla clarito, que dice que la persona que es bautizada con el Espíritu Santo es investida de lo alto con poder. Nada más. No está diciendo que... mire, le voy a dar otro ejemplo. El que estaba a la derecha que se arrepintió. Le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y Jesús le contesta, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese no se bautizó ni por las aguas, ni fue bautizado con el Espíritu Santo, y se fue con Cristo. ¿Quedó claro? ¿Se dio cuenta que no tiene nada que ver el bautismo del Espíritu Santo con ser salvo? Estoy dando una explicación para los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo, que no se crean menos que el otro. Lo que sí
sí tienen que buscarlo. Los que no lo han sido bautizados en el Espíritu Santo tienen que anhelarlo, tienen que buscarlo. A mí me costó 3 años, hermano. 3 años, y 3 años que lloraba, ayunaba y no lo recibía. Así que, mire, a mí la Biblia me dice que el que busca haya, que el que golpea se le abrirá. Así que, y Dios es un Dios de amor y nos quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así que lo animo con esto, los que no son bautizados, búsquenlo, anhélenlo y atesórenlo para que lo tengan, para que le venga. ¿Alguna otra pregunta? Tan interesantes las preguntas. Amén. ¿Estamos listos entonces? ¿Quedó claro? Sí, pero a mí quedó claro. ¿Les quedó claro? Bien, pues, qué bueno, me Sí, alegro. espérate, Miguel, no solamente un comentario, como para, porque a lo mejor no vamos a volver sobre esta misma parte de la materia. Nosotros tenemos que tener claro, como cultura general, conceptos judíos que nos van a ayudar mucho para entender la Biblia. Número 1, los judíos no tienen calendario solar, los judíos tienen calendario lunar. Por lo tanto, el año de los judíos no es de 365 días, es menor. ¿Ya? Segundo, los judíos se basan, como está escrito en Génesis capítulo 1 en adelante, que Dios hizo primero la noche y después hizo el día. Por lo tanto, la Biblia en el Nuevo Testamento habla, como decía el pastor Miguel, de la hora tercera, la hora novena y la hora 12, porque ellos dividían la noche en 12 horas, desde que se ponía el sol, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Y esa noche ellos le llamaban vigilia, porque era de noche. Y las vigilias se dividían en 4, de 3 de la tarde, desde las 6 a las 9, de las 9 a las 12 de la noche, de las 12 a las 3 y de las 3 a las 6 de la mañana. Por lo tanto, nosotros cada vez que vamos a la iglesia los días domingos, nosotros estamos haciendo vigilia, porque nosotros vamos a la reunión de las 6, de 6 a 9, estamos en la primera vigilia. Después viene la segunda vigilia, que repetí que era de las 9 a las 12, después la tercera vigilia de las 9, de las 12 a las 3 de la mañana, y la cuarta vigilia de las 3 de la mañana a las 6. Ahí ellos parten con la hora 0 de nuevo. Por eso cuando hablan de la hora tercera, hay que sumarle a las 6, 7, 8, 9 de la mañana. La hora tercera es las 9 de la mañana. La hora sexta son las 12 del día. 10, 11, 12. Y la hora novena, las 3 de la tarde. 1, 2, 3. Y así ustedes van a entender todos los pasajes de la Biblia cuando hablan de la hora tercera, la hora novena, porque se divide el día y la noche en 12 horas. ¿Se entendió, cierto? Sí, es importante que eso podrían hacer un PowerPoint con eso, pastor, Okay, para no hay que problema. nos quede súper claro. Mire, ¿se acuerdan cuando leímos el Hecho de los Apóstoles? Dice que fue a la tercera hora. Por eso dice que no podían estar llenos de motos, o sea, no podían estar curados a las 9 de la mañana. ¿Me entienden ahora? Por eso cuando usted dice, ¿cómo estar curado a las 9 de la mañana? ¿Quién se cura a las 9 de la mañana? Y estamos hablando que eran 120 curados. No, po. Era tremenda tomatera. Por eso que no sé si ustedes han visto alguna vez a una persona ebria en el espíritu. Yo he visto. Y parece un borracho. Parece igual que un borracho. No sé si se acuerdan del John Pereira. Una vez no lo podíamos, estuvo con más de media hora borracho en la iglesia y no lo podíamos levantarlo. Y decíamos, ¿cómo lo vamos a llevar este hermano si no parece lacio, así, igual que un borracho, sentado en la silla, así, lacio. Y me llamó mucho la atención porque yo nunca había visto un ebrio en el espíritu, nunca. Y ahí fue la primera, es como la risa santa, ya la risa santa la hemos visto varias veces, habíamos visto a la Janita con la risa santa, hemos visto a la hermana Gina con la risa santa, ya no es primera vez, la primera vez que yo vi a la Tirsa de la Rosa con la risa santa y nunca lo había oído y nunca lo había visto. Y cuando miré dije yo, ¿y estas qué les pasa? Porque uno la mira y no entiende porque nunca lo ha visto. Entonces llama mucho la atención, pero yo me quedé callado, no lo entendía, pero quería entenderlo. Después le pregunté a mi señora qué le pasó y bueno, le quitó cualquier trauma, porque todo lo que es de Dios, bueno, nunca se lo olvide. Todo lo que hace Dios es bueno para uno y lo hace por algo. Que nosotros no lo entendamos es otra cosa. El próximo martes vamos a subir ese calendario. Lo otro que tenemos que entender como cultura general, que los judíos tienen 2 calendarios, no tienen uno, tienen 2. Tienen un calendario secular y tienen un calendario religioso. El calendario secular ellos lo heredaron como cultura. El calendario religioso lo destinó Jehová cuando sacó a Moisés y a Israel de la tierra de Egipto. El día que ellos salieron, tuvieron que contar el día número 1.
de un calendario religioso. Por eso la Biblia dice que la Pascua es el primer mes del calendario religioso entre el día 14 y el día 15, que es el día de Nisan. Entonces tienen dos calendarios, también los vamos a mandar para que ustedes sepan que ellos tienen dos calendarios. Y lo otro que vamos a mandar, para que nos quede todos claros, son las 7 fiestas judías, como ya ha sido recurrente el tema de las fiestas, para poder entender cómo se manifiestan las fiestas judías, que son 7, ¿ya? 7, de las cuales proféticamente llevamos 4, nos faltan 3, ¿ya? Lo menos mandamos el próximo martes para que nos quede claro, así lo pueden repasar ustedes y sepan cuáles son las fiestas, su significado y dónde están puestos en el calendario, ¿ah? Para que sepamos nosotros eso como cultura, porque le va a aparecer en toda la Biblia. Hermano, los estudios, ¿se los mandamos a dónde? ¿Los mandamos para que los tengan? Porque no sé si todos tienen los estudios que estamos haciendo, para que les llegue en Power. No, la Lina no lo tiene. Ya. Pastora, yo le voy a mandar mi correo personal ¿Ya? para que me lo mande ahí, para Ya. poder imprimirlo. Claro, porque ustedes lo mandan y se lo enviamos, pero si no tenemos su correo no se lo podemos enviar, ¿ya? Pero no se puede subir a los WhatsApp de las redes, de varones y de... Sí, pues, bueno, yo Ahí no la gran sé, mayoría está ahí, ¿o no? claro, pero ¿se pueden subir los Power a un WhatsApp? No lo sé. Sí, subieron el otro día el de los varones. el Ah, anterior. ya, entonces... Pastora Rosita, ¿sabe lo que hago yo? Voy, a medida que ustedes van entregando el PowerPoint, yo les voy sacando pantallazos y de esa forma uno también lo puede imprimir. Claro, pero bueno, la idea es que nosotros se lo mandemos para que lo tengan todo de un viaje. Yo voy a mandarlo al WhatsApp de las mujeres, ¿ah? Y se lo mando al Pastor Víctor para que lo mande a los hombres. ¿Sí, La Lina? Lina quiere decir algo. Lina. ¿Está sin micrófono? Lina, está sin micrófono. Se tiene que desmutear la hermana Lina.